Invitamos ahora al siguiente tema a la doctora Coralí García Apac, quien va a hablar sobre resistencia antimicrobiana a infecciones asociadas a la atención de salud en el Perú. Les recuerdo que las preguntas a las ponencias las pueden ir reservando porque van a ser contestadas al final. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, muchas gracias a los organizadores por la invitación a tener la oportunidad para mí de poder comunicar a todos ustedes información sobre resistencia antimicrobiana. Este es un tema del que me gusta hablar muchísimo y hablo mucho literalmente, así que agradezco que me den la pauta para no pasarme los 15 minutos. Bueno, para empezar, yo quería llamar la atención de ustedes, no sé si reconocen esa sala, es la sala principal de las Naciones Unidas, y el tema de la resistencia antimicrobiana fue el tercer tema de salud que fue evaluado por las Naciones Unidas, por el Pleno de las Naciones Unidas el anteaño pasado. Después, el tercer problema, después del SIDA y después del ébola. Esto es para llamar la atención, ¿no?, de que los ojos están puestos sobre la resistencia antimicrobiana como un problema global que afecta a todos los países del mundo. Ahora, tradicionalmente las infecciones se han dividido en infecciones adquiridas en el hospital, también llamadas adquiridas o asociadas a los servicios de salud, y en infecciones que son adquiridas en la comunidad. También se considera que aquellas que están asociadas a los servicios de salud tienen mayores niveles de resistencia, considerando que muchos pacientes están todos en una pequeña área que es el hospital, y ahí hay mayores estrategias para que las bacterias se transmitan de paciente a paciente, y así es como aumentan estas infecciones resistentes. Entonces siempre se ha considerado que las infecciones asociadas a los servicios de salud tienen mayores niveles de resistencia que las infecciones comunitarias, pero eso no exonera a que las infecciones comunitarias sean también muchas de ellas por bacterias resistentes, pero hoy vamos a hablar de aquellas que están relacionadas solo a los servicios de salud. Entonces, de estas, pues sabemos que hay unas que son muy famosas, ¿no? Las famosas, las más conocidas, las que salen en los medios, y después vamos a ver algunos ejemplos de cómo estas bacterias trascienden las paredes del hospital y se vuelven famosas. Las más famosas en Perú y en el mundo, que expresan los mayores niveles de resistencia, son las bacterias gram negativas del grupo de no fermentadores, se llaman así, gram negativos no fermentadores. Ahí están Acinetobacter, la especie más conocida, Acinetobacter baumannii, y Pseudomonas, la especie más conocida, Pseudomonas aeruginosa. Estas dos son gram negativos no fermentadores y tienen la característica de que tienen un complejo sistema que produce resistencia a múltiples antimicrobianos, ya que tienen mecanismos específicos que se refiere a la producción de beta-lactamasas de distinto nivel y de distinto espectro, asociado a otros métodos inespecíficos como alteraciones a niveles de las porinas, que son aquellas que permiten el ingreso de solutos dentro de la bacteria, es inespecífico, pero ahí caen los antibióticos, y también hacer que los antibióticos salgan más rápido a través de bombas de flujo muy activas. Estos son los principales mecanismos de resistencia de los gram negativos, y todos se suman en los gram negativos no fermentadores, Acinetobacter y Pseudomonas. Así que estas son resistentes aquí y son resistentes en cualquier parte del mundo. Después de eso viene la no muy famosa Klebsiella pneumoniae, ¿no? Es la chica más conocida en los hospitales, particularmente en las unidades de cuidados neonatales. Esto sí es diferente, porque si uno ve el mundo y lo divide
una raya a la mitad. En el norte, Klebsiella no produce tanta enfermedad en los recién nacidos como lo produce en el sur. Entonces sí hay diferencias en la epidemiología de Klebsiella pneumoniae y el efecto que tiene dentro de los hospitales si estamos hablando de pacientes del sur versus pacientes del norte. Además, ya lo había comentado el doctor Yagi, el principal mecanismo de resistencia de Klebsiella, que es una enterobacteria, es la producción de beta-lactamasas. Estas beta-lactamasas son capaces de hidrolizar las cefalosporinas de tercera generación, segunda, primera, además de las trionam. Estas se llaman beta-lactamasas de espectro extendido. Y la epidemiología de la producción de beta-lactamasas de espectro extendido, vamos a llamar a partir de ahora BLES, también es diferente. En el norte hay menos y en el sur hay más. Latinoamérica y África son los partes de los continentes o continentes que tienen la mayor producción de BLES en Klebsiella. Y cuando vemos solo Latinoamérica, pues lamentablemente el Perú es el país que tiene más producción de BLES entre Klebsiella y Escherichia coli. Entonces en eso llevamos en realidad en el top, lamentablemente, y es algo que no se ha podido controlar y que ahora ya son números muy alarmantes. Más recientemente, y seguramente tema de presentación del doctor Málaga, es la emergencia de un nuevo mecanismo de resistencia, que es una beta-lactamasa que además de hidrolizar las cefalosporinas, también hidroliza carbapenems. Y finalmente, Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus sí es un problema en todo el mundo. Staphylococcus aureus resistente a meticilina ocurre en todos los países, creo que no hay ningún país en el que no haya, en algunos países más, en otros países menos. Sin embargo, ya es también una condición, la meticilina resistencia, que a partir de ahora lo voy a decir, MRSA, que no solamente está ocurriendo ya en los países dentro de los hospitales, como ha sido la historia desde los años 60, sino que ya desde los 90 empieza a aparecer también como parte de infecciones en la comunidad. Entonces MRSA ha tenido ese vuelco de ahora ser un problema comunitario, particularmente en algunos países del mundo, en nuestro país en menor tasa todavía. Entonces, estas son las líneas de investigación que tenemos nosotros. Yo soy miembro del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, y tenemos algunas líneas de investigación, y una de esas es el estudio de la resistencia antimicrobiana a nivel hospitalario. Entonces, a continuación lo que les voy a presentar son los resultados de algunas investigaciones que hicimos en base a esto. Casi todo lo que van a ver a continuación es una vigilancia que hicimos entre los años 2008 al 2012. Lo que hicimos fue algo relativamente simple. Le pedimos a los laboratorios de cada uno de esos hospitales, ya sea hospitales de salud como el MINSA, les solicitamos que nos guardaran los aislamientos que obtenían de los hemocultivos en uno o más de años de ese periodo. Entonces los resultados que les voy a comentar a continuación son producto de esta vigilancia, de esta recolección de aislamientos de sangre que hicimos de Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella y Staphylococcus aureus. En relación a Klebsiella, vean ustedes a continuación, ¿no? Les presento esta tabla. Creo que no tenemos... ¿Esto es? No, ya, no importa. Entonces, vean ustedes esta tabla. Aquí les muestro los aislamientos que obtuvimos entre el año 2008 y el 2009. Estamos hablando hace 10 años de todos estos hospitales de Lima. En este caso les muestro los resultados de 9. Y vean ustedes que la producción de BLES, que significa que estos aislamientos son resistentes a las cefalosporinas de tercera, segunda y primera, en esta época, hace 10 años, ya el 75% de las Klebsiellas eran productoras de BLES. Entonces, no hay mucho techo en realidad, estamos casi por llegar ya al 100%. De estos aislamientos que fuimos recolectando, pudimos hacer un artículo solamente concentrándonos en lo que pasaba en los recién nacidos, porque
ya que esta vigilancia se basó exclusivamente en la recolección de cepas, no de información clínica per se, solamente las cosas mínimas que normalmente la información que cuenta el laboratorio, pues para muchas situaciones pues no sabíamos si eran hospitalarias o comunitarias, pero las infecciones en recién nacidos casi por reglas son intrahospitalarias. Entonces quisimos abocarnos a lo que estaba ocurriendo en los recién nacidos. Vean ustedes ahí, también están listados los 8 hospitales, y también en recién nacidos la proporción de la producción de BLES entre las Klebsielas, estamos hablando de Klebsielas en recién nacidos y en bacterianos, sepsis neonatal, también era del 73% entre los años 2008 al 2011. Cuando quisimos determinar cuál es el tipo de beta-lactamasa, porque son muchas, ¿no? Es una clasificación un poco densa, ¿no? Hay del tipo A, B, hay varias, y en cada clase pues hay subtipos, pero digamos que las más conocidas son las del tipo CTXM, ¿no? Que son las más populares, las que existen en todo el mundo, seguidas por otro grupo que son las SHV y las TEM. Bueno, lo que encontramos fue que estas Klebsielas de los recién nacidos, que estamos partiendo de que tienen que ser infecciones intrahospitalarias, vean ustedes, cada una de estas cositas que les cuento aquí, son un tipo de beta-lactamasa. Entonces lo que pudimos ver es que no portaba una beta-lactamasa, sino que portaban múltiples beta-lactamasas. Entonces, en el camino se habían acumulado en esos genomas, en esos genes de resistencia acumulativos. Esto es algo que no está muy reportado en otros lados, pero que aquí hemos demostrado que hay múltiples beta-lactamasas siendo portadas por un solo microorganismo. Ahora, esto no tuvo un reflejo en la elevación de la concentración mínima inhibitoria para los diferentes cefalosporinos. O sea, no era que a más era el MIC más alto, eso no lo pudimos demostrar, pero creo que revela cómo se han ido acumulando estos mecanismos de resistencia dentro de estas bacterias. La mayoría tenía más de 2 beta-lactamasas distintas. Ahora, ustedes dirán, bueno, es resistente a cefalosporinas, pero ¿qué más? Bueno, cuando nosotros dividimos las Klebsielas, es la misma historia para Escherichia coli. Cuando nosotros dividimos las Klebsielas en aquellas que son productoras de BLES versus aquellas que no producen BLES, acá hay un error, perdón, acá las productoras son estas y estas son las que no producen, vemos que hay corresistencia, es decir, las que son productoras de BLES normalmente son corresistentes con quinolonas, particularmente la ciprofloxacina, y también son resistentes a gentamicina. Entonces, estas Klebsielas productoras de BLES, lo mismo casi para Escherichia coli, son resistentes a las cefalosporinas de primera a tercera, pero clínicamente normalmente no se puede utilizar una de cuarta para el tratamiento, son resistentes a la Cionam, son resistentes a las quinolonas, porque si son resistentes a ciprofloxacina ya son resistentes a todas las otras fluoroquinolonas y también son resistentes a gentamicina. Entonces nos quedamos con poquitas drogas disponibles. Nos quedamos solo con carbapenem, amikacina, que tiene sus bemoles, no se usa en cualquier paciente, hay que tener ciertas indicaciones para el uso de amikacina, y ahí nos quedamos. Es básicamente los únicos antibióticos para los cuales estas Klebsielas son susceptibles. Colistina también, pero bueno, en este caso no abordamos el tema de la colistina, no puedo decir que no haya ninguna que sea resistente porque no hicimos el análisis de colistina. Entonces, concluir sobre Klebsiella, que es un problema serio dentro de los hospitales, la producción de BLES. Estoy hablando de Lima, sé que el título decía el Perú, pero en realidad les estoy hablando de Lima, yo no sé lo que pasa en el Perú, me atrevería a decir que pasa lo mismo por lo que me comentan los colegas, pero no es una investigación que hayamos liderado. Sobre Acinetobacter. En Acinetobacter, como ya yo les había dicho, empecé por Klebsiella, porque siempre es la favorita, pero habíamos hablado de que Acinetobacter clásicamente es una infección resistente a múltiples drogas
Y vean ustedes, me he atrevido acá a hacer, esto es lo mismo, son aislamientos de Acinetobacter baumannii de bacteremia. Ninguno de estos pacientes estaba colonizado, estaba infectado por Acinetobacter. Y si ustedes hacen, lo he hecho por ustedes, pero he hecho una rayita ahí, vean ustedes a nivel de 55% más o menos, todos, absolutamente todos los antibióticos que han sido analizados son resistentes por lo menos al 50%. ¿No? Lo que hace todavía más difícil el tratar estas infecciones. Aquí no he sacado el porcentaje de PAN resistentes, pero lo son. Y básicamente para estas infecciones solo queda colistina. En este periodo no hicimos el análisis de colistina, lo estamos trabajando actualmente en cepas ya más modernas, porque estamos hablando, estas son del 2008 al 2013. Entonces, el problema aquí es serio. Cuando buscamos el mecanismo de resistencia, no quiero agobiarlos con los diferentes tipos de carbapenemasas, pero encontramos de manera más prevalente, no casi todas las que eran resistentes a carbapenem tenían la carbapenemasa u oxacilinasa del tipo OXA 23, entonces esa es la más prevalente. No pudimos determinar la clonalidad, es decir, que todos en los diferentes hospitales estudiados eran el mismo clon, pero sí pudimos identificar que era el mismo, casi en todos los aislamientos resistentes a carbapenem, era el mismo mecanismo de resistencia enzimático. Para Pseudomonas la historia es similar, ¿no? De repente un poco menos extrema que lo que pasa con Acinetobacter, pero vean ustedes que también si uno pone la rayita a nivel del 40%, vamos a ver que la mayoría es resistente por debajo del 40%. En realidad he debido jalar un poquito más la rayita, creo, pero vean ustedes que también en Pseudomonas existe aquí, perdón, resistentes están en verde. También en Pseudomonas el nivel de resistencia a casi todas las drogas es más del 40%. Ahí están los diferentes tipos de beta-lactamasas, que fue el mecanismo de resistencia que buscamos, y las que pudimos determinar que son en su mayoría del tipo GES e IMP. Y finalmente, Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Hicimos también estos aislamientos de los diferentes hospitales y vean ustedes que el 50% de todos los aislamientos, si ponemos ya todos los hospitales juntos, era resistente a meticilina, eran MRCA. Cuando vimos ya la parte de la susceptibilidad, vean ustedes, MSCA son las sensibles a meticilina, que esas que son susceptibles a meticilina, que normalmente son comunitarias, vean ustedes que no era desdeñable tampoco la resistencia a los otros antimicrobianos, como por ejemplo en el caso de clindamicina, que era el 20%. Pero ahora si ponemos atención en las que eran resistentes, ¿no?, que eran el 50%, vean ustedes que el nivel de resistencia a los otros antimicrobianos es muy alto, ¿no?, y que típicamente tienen las características fenotípicas de los MRCAs que son adquiridos en el ambiente hospitalario. Hicimos también el mecanismo para ver cuáles eran los clones prevalentes, y el clon que fue más prevalente se llama así, que es el clon chileno cordobés. Fue más, casi el 70% de los aislamientos, y además fue el más común en todos los hospitales. Entonces es una diseminación clonal de este tipo de MRCA en los distintos hospitales que participaron en este proyecto, que fueron en Lima. Y bueno, cerrar nada más nuevamente con nuestros gérmenes más famosos, y creo haberles haber puesto en su conocimiento el alto nivel de resistencia que tienen, particularmente en los gram negativos, pero el Staphylococcus aureus resistente a meticilina no se queda atrás, es el 50% de todas las bacterias, y este es un número sólido que ha pasado, lo puedo observar en mi hospital, no lo puedo decir de todos los hospitales, pero que ha continuado siendo sólidamente el 50% en las bacterias en los años siguientes. Entonces es un problema que tenemos que enfrentar. Tenemos pocos antibióticos para tratar a estas personas infectadas por estas bacterias resistentes, y ese es el reto al que estamos enfrentándonos día a día todos los médicos, particularmente los hospitalarios. Eso sería todo. Agradecemos la ponencia a la doctora Coralí García.